la libertad en Cristo se vive en cuanto soy libre de tantas normas y leyes que considero que tienen que ir junto con Cristo para ser salvo. Y la libertad en la relación se mide del grande amor que tengo con mis hermanos. Pero es como si hemos empezado por el tejado. Hoy vamos a hablar de la base, porque si no se logra esta libertad, es difícil que logremos la libertad en nuestras relaciones y la libertad con Dios. Y es la libertad interna, la libertad de nuestros deseos, por lo que queremos, los objetivos, como ha comentado nuestro hermano Gustavo, que tenía sus planes, su objetivo, y cuando somos libres de esto, es cuando empezamos a vivir la libertad. Y comentó la pastora que parece como paradójico, que quieren ser libres, pero bajo sujetos a Dios. Y la verdad es que Dios nos liberó para vivir nuestra vida en libertad. Y Él podría darnos esta libertad incondicional. Pero Él sabe nuestra condición. Y sabe que vamos a regresar a lo mismo, como los cerdos. Tú los lavas y luego regresan al barro a ensuciarse. Y somos así. Y entonces, ¿cuál es la decisión que tomó Dios? Danos su Espíritu Santo para garantizar y vivamos en esta vida. Y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a leer en Gálatas 5 los versículos del 16 hasta el 26. Gálatas 5, del 16 al 26, es hasta el final. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Vamos a orar. Señor, aquí estamos otra vez, Señor, atentos a lo que tú quieres enseñarnos esta mañana. Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, también ayúdanos, Señor, a ser buena tierra, donde cae tu semilla y crece. Señor, queremos atesorar
tu palabra y no ser oyentes solamente de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica en nuestras vidas, para crecer con ella y también para ser libres. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén. La pregunta que se lanza aquí es: ¿debe un nacido de nuevo estar bajo la esclavitud de la carne o del pecado? La pregunta es sencilla y la respuesta parece también sencilla, que es no. Pero la realidad dice otra cosa. Porque cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que no siempre hemos sido, o hemos actuado, o hemos dicho lo que debemos decir, o hemos actuado como debemos actuar. Muchas veces hemos dejado llevar por las tentaciones, las mentiras, y muchas veces por nuestra propia carne y sus deseos carnales. Y el problema es que a veces, sabiendo en nuestra condición, actuamos con doble, ¿cómo se llama? Doble baremo. No medimos de la misma forma. Queremos ser muy misericordiosos con nosotros mismos. Buscamos excusas, justificaciones a lo que no es justificable. Sin embargo, cuando es el hermano, la hermana, el que está cayendo, ahí entra otro baremo, otro. Como se dice, otro gallo canta. ¿No? Y de gallo sabemos cantar, ¿no? Entonces, ahí empezamos a aplicar la ley. ¿Cómo ha hecho esto? No debe seguir con nosotros. Este tiene que salir, y muchas veces sin pasarlo ni siquiera por la disciplina eclesiástica, que es algo que el Señor ha puesto en la iglesia. Optamos por lo más fácil. Es que da un mal ejemplo y mal testimonio a toda la iglesia, entonces mejor lo echamos y así estamos, mantenemos nuestra perfección, ¿no? Y sobre todo si el hecho cometido es escandaloso, porque a nosotros como humanos sabemos cómo hemos puesto los pecados en rango, ¿no? Algo que, bueno, no pasa nada, se puede, y hay otros que son intolerables. No puede ser. Y lo miramos así. Sobre todo los pecados morales, lo más alto. Esto es intolerable. Sin embargo, al chismoso, al mentiroso, al celoso, podemos aguantar esos. Son pequeños fallos. También escuchamos de un ladrón y tenemos más misericordia. O un chapucero, alguien que le das un trabajo, y en vez de hacerlo a la perfección, hace cualquier cosa y poco dinero ahí a la saca. Y decimos, bueno, podemos aguantar. De nuevo, he leído un libro en el pasado de un Jerry Bridges, y el libro se titula Pecados Respetables.
pecados respetables. Y menciona algunos de estos pecados que toleramos en vez de confrontar. Y hablaba de él menciona varios, de uno de los que menciona la impiedad. Y decía que alguien impío no es necesariamente aquel que es ateo. La impiedad es el estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de Él. Y casi caigo en la tentación de dar un ejemplo, es decir, él habla del creyente dominguero, que viene el domingo a la iglesia y el Señor me dijo, no lo hagas, no va a ayudar a los hermanos. Porque tenemos tendencia a visualizar a otros. Y cuando visualizamos a otros, nos olvidamos de nosotros mismos o de mirarnos a nosotros en el espejo. Por eso, no busques el dominguero. Busca a ti. He dicho, la impiedad es el estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de Él. Y entonces, en vez de buscar, ¿quién? Tengo que preguntar a mí mismo y cada uno a sí mismo, ¿cómo es mi estilo de vida? ¿Está Dios en mi vida personal? ¿Busco yo la voluntad de Dios cada día? ¿Está Dios en mi familia? ¿Está Dios en mi trabajo? ¿Está su voluntad también ahí? ¿Está Dios en mi matrimonio? ¿Dónde está Dios en mi vida? Y a veces no está, pero estoy ahí para juzgar al hermano por otros fallos. Habla también de la falta de contentamiento. Y esto se da mucho aquí. Cuando las personas de los países occidentales viajan a África, Asia o América Latina, en algunos sitios, no todos los lugares de América Latina, pero ciertos lugares, y ven la precariedad de vida de la gente, tienen un choque y dicen, ¿cómo aceptan vivir bajo tales condiciones? Se escucha mucho. No hay derecho a eso. Y lo más sorprendente es, ¿cómo pueden ser felices viviendo en semejantes situaciones inhumanas? Y no lo entienden. Y la verdad, ¿por qué el Occidente se choca? Es que porque el Occidente ha abrazado el postmodernismo que ha traído consigo el bienestar de los derechos humanos, pero se ha llevado con él la paciencia y el contentamiento. Por eso se lanza a decir, no hay derecho. Y la falta del contentamiento nos lleva a ¿qué? A buscar nuestros reinos propios. Buscar comida, bebida, vestimenta, casa, coche, buen trabajo, buen sueldo, ganar 1 millón, ¿no? A nuestros objetivos. Esta es la falta de contentamiento. Buscamos nuestros propios reinos y olvidamos de buscar el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Vamos a hacer un ejercicio otra vez. ¿Acaso yo tengo contentamiento o me falta contentamiento? ¿Estoy feliz por lo que tengo? ¿Doy gracias al Señor por lo que tengo? Quizás no es suficiente para todo lo que quiero, pero es lo justo que necesito. Y muchas veces estamos ahí pensando en lo que queremos, pero nos olvidamos que Dios nos ha dado justamente lo que necesitamos. ¿Y sabéis con lo que viene con la falta de contentamiento? La falta de dar gracias, ser agradecidos. ¿Estoy buscando el reino de Dios primero? Otro de los pecados aceptables, dice respetables, que toleramos, el orgullo. Voy a hablar del orgullo que es fácil de detectar. Orgullosos de nuestras familias, de nuestras tradiciones, de nuestra patria o tierra, de nuestro equipo favorito de fútbol, ¿no? A River Plate. Lo digo para Gustavo. Pero aquí el Granada, el Málaga, el Real Madrid, Barcelona y todo eso. Orgullosos de muchas cosas. Y el orgullo conduce a la discriminación, a la xenofobia, a las divisiones, a la violencia. Esto es lo que trae ser orgulloso. Nada bueno. Pero este es el orgullo más sonado. Y a veces nosotros también estamos muy enfadados. En junio me pasaron los junio, yo no sé la fecha, cuando salen ahí, dice el orgullo que, ¿no? Y nos olvidamos que también nosotros a veces salimos. Orgullo. Pero hay otro tipo de orgullo que es difícil de detectar. Y es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es cuando creemos más justos, más santos, más correctos, que nosotros que tenemos la doctrina más correcta. O cuando nuestra iglesia es la iglesia que más crece en la ciudad. O cuando nuestra palabra, cuando hablamos, hay más respuesta. Cuando lanzamos el llamado, hay más gente que se entrega, que somos orgullosos de esto. Y yo quiero hablar desde mi persona. Yo mismo, cuando he comentado una o dos veces que se me dio esta oportunidad de compartir aquí con la iglesia, me pongo a preguntar, ¿lo he comentado desde la humildad o desde el orgullo? O ahora que estoy compartiendo entre vosotros, ¿lo estoy haciendo desde la humildad o desde el orgullo? Nadie está libre de caer en el orgullo. Nadie. Y a veces hacemos lo mismo. Que decimos, no es para tanto. No es un pecado escandaloso. Pero la pregunta, ¿soy orgulloso? En este libro se mencionaban más pecados,
como el egoísmo, la falta del dominio propio, juzgar a los demás, pecados de lengua, impaciencia y otros más. Hoy Dios nos está llamando a ser humildes. No humildes para que los demás nos vean. Mira qué humildes somos. Que luego es orgullo, ¿no? La humildad es algo muy frágil. Decía un hombre, la humildad es algo tan frágil que cuando uno se percate que lo tiene, lo pierde. La palabra de Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vamos a ser humildes hoy. Estos días Dios nos quiere liberar verdaderamente. Dice, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y recordando el lema de estos días, estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Y otro llamado, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Libertad. Si usamos la libertad como ocasión para la carne, significa que todavía no disfrutamos de la libertad, ni la vivimos. ¿Y eso por qué? Porque como decía Pablo, sabemos que la ley, en Romanos 7, 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido significa esclavo. Pablo lanzó un grito en el mismo capítulo y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si yo paro aquí, vais a decir, vaya retiro. Nos han hablado de la libertad y lo único que nos ha llevado a que no hay solución. ¿Quién nos librará? ¿Quién de nosotros no lanzó este grito o similar? Y si tienes este grito hoy, porque el Señor te ha llevado a fijarte en lo que te falta, en lo que no es, en tu esclavitud de hoy. Déjame decirte que Jesucristo vino para librarnos de la esclavitud de la carne. Hay solución. El grito de Pablo no estaba sin respuesta. Él conocía la respuesta y vivió esta respuesta. Porque justamente después decía, porque no hay condenación para aquellos que están en Jesucristo. En el capítulo 8. ¿Por qué? Porque hay liberación. Los que andan conforme al Espíritu, eso sí. Porque el Espíritu Santo, lo vuelvo a reiterar, es la garantía de vivir realmente la libertad que Cristo nos ha traído. Sin el Espíritu Santo vamos a caer en la esclavitud, pero con el Espíritu Santo viviremos la libertad. Jesucristo vino para librarnos. En Isaías 61 es lo que el Señor mismo leyó
en la sinagoga de Nazaret. Y a causa de estas palabras, en vez de recibirle y decirle, aquí estamos con nuestras ataduras, líbranos, ¿qué hicieron? Querían echarlo y matarlo. Él dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí cuántos sinónimos de esclavitud o encarcelamiento, o alguien que está atado, porque son casi sinónimos, porque todos necesitan liberación. Los que están en la cárcel, los que están cautivos, los que están abatidos. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y muchas veces paramos ahí. Y yo paraba ahí porque esto es lo que trae el Señor. Pero el Señor no para ahí porque tiene un objetivo. Y el objetivo está en el versículo 4. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hay un objetivo. Porque el Señor nos libera. Porque el Señor nos rompe nuestras cadenas. Es porque vamos a reedificar, vamos a levantar y vamos a restaurar. Pero primero tenemos que pasar nosotros por ahí. Porque solamente hay un solo camino. Y este camino es el de la luz. Vamos a ver un vídeo de 5 minutos y espero que estéis atentos. Voy a enchufar las cosas. Creo que va a funcionar. Aunque los aparatos a veces cuando hay algo importante no funciona. Está enchufado. Sí, sí. Mira a ver si que funciona eso. ¿Está bien? A ver, dale si funciona. Sí. No sé si se perdió.
¿Qué habéis aprendido de esto? ¿Cómo? O la luna. ¿Alguien me puede decir qué significa? ¿Mm? Ah, ujú. ¿Cómo? Sí. El título de este vídeo, o el título que le hemos dado, El monstruo que alimentamos. Pero también hay otro título. En inglés el título original que hemos pensado era Guardado en la oscuridad. Y este título tiene más que ver con lo que estoy hablando. Porque el camino de la liberación pasa por la luz. No hay otro camino. Es el camino de la luz. Trae tus pecados, tus angustias, tus miedos, cualquier cosa que domina y está ahí en la oscuridad, tráelo a la luz. Dice en Efesios 5, de 13 al 18 leemos: Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Yo andaba mucho tiempo luchando contra un pecado, o lo que yo decía que era un pecado. Yo tenía adicción sexual, adicción a la pornografía, a la masturbación, cosas que me han hecho sentir miserable, indigno, no merecedor de la gracia de Dios. Y pensé que, bueno, es un pecado. Llame, Señor, perdóname, líbrame. Y pasa un tiempo bien, y luego vuelvo a caer. Y luego promesa, sentir mal, todo. Bien. Bueno, el ciclo es así. Cae, se siente mal, el remordimiento, a pedir perdón, hacer la promesa, esta es la última vez, pasa un tiempo de paz, luego pasa algo que, una tentación, algo que es detonador, y vuelve a caer, y luego el ciclo. Y cuando me bauticé dije, ya no va a pasar nada. Ya vuelve a pasar. Luego el Señor me llamó a servirle. Le dije, bueno, con el servicio al Señor no va a volver a pasar. Va a volver a pasar. El Señor abrió la puerta para estudiar en el seminario. Le dije, con el estudio de teología ya no va a pasar nada. Va a volver a pasar. Abre el Señor sitio para ministrar, empezó como misionero y dijo, ahora ya que soy misionero, no va a volver a pasar. Ya va a volver a pasar.
Y sabéis, cada vez el peso es más grande. Cada vez la piedra que me lleva al fondo es más grande. Y me siento más miserable. Y entré en una depresión. Porque estaba cansado de vivir en dos lados al mismo tiempo. O estoy con el Señor o estoy en la tiniebla. Un pie aquí, otro pie aquí, no vale. Y yo recordaba una canción que cantamos cuando éramos pequeños, una canción egipcia, que dice, un ojo en la luz y otro en la tiniebla. No es bueno el estillo. No, ¿cómo se llama? Es imposible el estillo. Un ojo en la luz y otro en la tiniebla. Es imposible el estillo. Y yo, con esto, mi remordimiento, estaba tan abatido que estaba pensando de tirar la toalla, de abandonarlo todo, dejar de fingir, dejar de actuar. Todo el mundo me ve como un ángel, pero yo me conozco a mí mismo, me veía un monstruo. Me pido todo esto, aunque después de casarme, porque cuando me casé también dije, bueno, se acaba la cosa con el casamiento, pero no se acaba, porque cosas semejantes no se acaban así. Entonces, en estos momentos que estaba tan a fondo y el Señor abrió una puerta y encontré unos amigos valientes. Empezamos, hombres, ¿sabéis? Los hombres no les gusta mucho hablar de sus cosas. Por eso lo digo valientes. Porque hemos dejado de hablar de fútbol, de coches, de cosas, de barbacoa y de cosas así semejantes, de lo que le gusta a los hombres. Y empezamos a hablar de nosotros mismos, de nuestras infancias, de las cosas que hemos vivido. Ahí hablé del abuso que sufrí cuando era pequeño. Hablé de cómo fui criado, la relación que tenía con mi padre, cómo afectó mi relación con Dios. Viví toda mi vida queriendo agradar a mi padre. Y cualquier cosa que hago nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Porque mi padre quería que sea el mejor. Pero yo estaba así del mejor. Un poquito. Pero no aceptaba este poquito. ¿Por qué no era ese otro? Siempre exigía más. Imaginaos mi relación con Dios el Padre. Y como condición de pecado. Me veía inaceptable. Mi padre se decía nunca me va a aceptar. Y a veces nos sentimos así. Y en este grupo vamos a hablar cómo Dios nos ve como hijos. ¿Cómo Dios ve a su Hijo? Dios desde el cielo miró a su Hijo cuando salió del bautismo. Él le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. Cuando lo dijo, ahí Jesucristo todavía
no ha pronunciado mi palabra, todavía no ha sanado a nadie, todavía no ha empezado la obediencia, y ya el amado, y ya el Dios Padre pedía con paciencia en su Padre, en su Hijo. Y así nos ve. El amor de Dios no se trata si tú eres bien, si tú haces cosas bien o no. Si tú lo estás sirviendo muy bien o no. Tu Padre te ama por lo que eres. Porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Y Dios te ama incondicionalmente. Hagas o no hagas, Él te ama. Nos amó, aún siendo pecadores. Mostró su amor. Jesucristo murió por nosotros. No ha esperado que, bueno, voy a guardar a mi hijo hasta que se ponga la pila y a ver si lo mando o no. Si Dios hubiera hecho eso, todavía estaremos esperando a Jesucristo. Pero hace 2000 años, sabiendo que hoy vamos a estar aquí, con nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras debilidades, vamos a estar aquí. Y ya el Señor nos amó y entregó hace más de 2000 años a su Hijo para morir en la cruz, por ti y por mí. Dios ama a su Hijo y ama a sus hijos y a sus hijas. Cuando le dijo también, este es mi Hijo amado, en la montaña de transfiguración, Jesucristo todavía no cumplió, no ha ido a la cruz. El amor de Dios no dependía si Jesús cumplía, si va a ir a la cruz y llegar a la cruz o no. Así Dios con nosotros. Y ahí entendí y alegré la relación con Dios y empecé a sentir paz y tranquilidad. Pero el otro lado, ¿y el pecado que has hecho? Dice, dinos. En este grupo, cuando mientras hablamos de todo lo que, empecé a entender de dónde viene el problema. Y por primera vez le di el problema a su nombre, porque siempre dicen, yo tengo la debilidad, yo tengo un pecado, o lo llamo un aguijón en la carne, no sé, muchas de las palabras que yo he utilizado. Pero en aquel momento dice, yo lo que tengo no es un pecado. Yo lo que tengo es una adicción. Y para salir de la adicción no es fácil. Requiere mucha cosa. Para salir de la adicción no es suficiente las promesas. No son suficientes. El borracho cuando se despierta siempre dice, no vuelvo a beber más. El adicto a la violencia, el maltratador, cada vez que pega a su mujer, a sus hijos, cuando vuelve así, dice, nunca volveré a hacerlo. Siempre hacemos esa promesa, pero siempre volvemos a caer. ¿Por qué? Porque estamos intentando sanar en el círculo. Y en el círculo o en el ciclo no se sana ni se libera. Hay que volver a raíz. Hay que hacer un viaje al pasado. Hay que ver de dónde viene todo eso, esta atadura. Porque la artimaña del maligno son fuertes. Trabaja aquí en nuestra mente. ¿Sabes el adicto por qué es adicto? Porque hubo una situación, alguna vez, solamente una vez, hubo una situación y para salir de ahí, cayó en lo que luego se convirtió en su adicción. Y el mensaje, porque como ha sentido paz o tranquilidad en una calma ficticia, su cabeza ha leído, cuando estoy en esta situación,
hago esto y me libero. Es el camino de mi libertad o la vía de escape. Y lo asocia. Y entonces a veces ni siquiera cada vez que se siente, va automáticamente. No lo piensa. Automáticamente se lanza ahí. Yo tuve que volver a ver cuáles las situaciones que me llevan a esto. El estrés, uno de ellos. El vacío, otro. El aburrimiento, otro. Y tenía que estar atento cuando estoy bajo estas condiciones, porque sé que estos me van a llevar al mismo camino. Pero tenía que aprender o saber la verdad, conocer esta verdad, y la verdad los hará libre. Y esta verdad es que no es la única vía de escape. No es la única solución, hay más soluciones. Y hay más soluciones sanas. No tengo que caer en eso. Entonces, y tomar la decisión, en vez de ir en el camino habitual, crear varios caminos que me llevan a la libertad. ¿No ha sido fácil? Pues sí, porque caía, me volvía a caer y cada vez que caía me sentía mal. Y estaba otra vez desesperado y gritaba, Señor, pensé que ya he encontrado el camino de la liberación. ¿Por qué sigo cayendo? El Señor me dijo, no cuentas tus derrotas, cuenta tus victorias. Cuenta las victorias, mejor dicho. Tus derrotas son tuyas. Las victorias las hice yo en ti. Ahí empecé a ver el intervalo. Antes caía a diario. Luego, Dios poco a poco, obrando su victoria en mí, el intervalo va creciendo. Y así, hasta la liberación. Y todavía Dios está obrando la victoria en mí. No puedo decir que ya está terminado, porque se trata de cuanto más estoy en el Espíritu, más se garantiza esta victoria. Pero el problema es que hay veces que ya no estoy en el Espíritu. Me alejo, me desvío. Hermanos, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Aquello me dominaba. ¿Sabéis cuándo empecé la liberación? Empezó en libertad. Empezó el primer día que lo saqué a la luz. Mientras lo guardaba en el corazón, en la oscuridad, pasaba como el virus, lo alimentaba. Y él estaba ahí, tranquilito, me esclaviza, y yo ni siquiera me enteraba. Y él ahí, cómodamente, me vas a traer mi comida a su tiempo. Me vas a alimentar a su tiempo. Pero cuando lo saqué fuera, perdió su fuerza sobre mí. Mientras estaba en la oscuridad, su agarras así. Me mantenía inmovible. Cuando lo saqué a la luz, perdió sus garras. Empecé a salir como la agua se filtra entre las manos, así.
Hermanos, así funciona el pecado. Así funcionan las cosas que no nos dejan libres. Y el Señor quiere que nos liberamos de los deseos de la carne. Muchas veces este pasaje nos fijamos más en el fruto del Espíritu, lo brillante, porque no queremos hablar de la basura. Nos parece la lista como una basura, pero la lista es nuestra realidad. El fruto del Espíritu es lo que anhelamos, lo que queremos ver. Pero si no somos capaces de mirar a nuestra basura, confrontarla, no podremos tener un sitio libre para el Espíritu, para que pueda obrar su trabajo, su obra en nosotros. Yo tuve que mirar mi miseria. Yo tuve que llorar. Yo tuve que recordar situaciones, momentos difíciles que no quiero recordar. Tuve que hacerlo con todo el dolor que conlleva. Y cada vez que lo hacía tenía que pasar también 2 días de un tormento emocional tremendo. La comida no me saborea. Mi mente está revuelta, mis entrañas están revueltas. Hasta que logre otra vez la calma. Es como agua en un estanco. Cuando la mueves, se pone sucia. Y necesita tiempo para que aquello repose abajo otra vez. Y cada vez que recordaba, esto es lo que pasaba en mi interior. Y tuve que hacer este viaje, y duró varios años, no solamente un día y otro. Pero con Él a mi lado. Un viaje seguro porque Él estaba ahí conmigo. Estaba ahí a través de mis hermanos, estaba ahí a través de esta persona con que estaba hablando claramente. Había un hermano, compañero de trabajo, estuvimos pasando mucho tiempo juntos. Cada 2, nos sentábamos 2 horas o 3 cada 2 semanas. Hablábamos, él me hablaba de sus cosas, yo de mi cosa. A él le conté mi debilidad, él le dije, ora por mí. Y él se comprometió, no me juzgó, se comprometió a orar por mí. Y me pidió, ¿puedo preguntarte de vez en cuando cómo vas, cómo andas? No es para juzgar, ni para sentirte mal, sino para seguir orando. Y le dije que sí. Y así fue. Hermanos, hermana, ¿hay algo que todavía te domina? ¿Hay algo que está escondido en la oscuridad, que estás alimentando y no puedes hablar de ello porque te trae vergüenza y te hace sentir miserable? Hay algo ahí que quieres liberarte, pero no sabes cómo hacerlo. Te esclaviza. Tráelo a la luz. Libérate por el poder del Espíritu Santo. Y toma la decisión de estar firme en esta libertad. Hermanos, estar firmes en la libertad tiene que reflejarse en el fruto del Espíritu Santo. Si tú das este fruto completo, el fruto es uno, pero completo, tiene muchas piezas. Es un pack, pero con muchas piezas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La templanza es dominio propio, es poder controlar
controlar a tu ira, controlar tus deseos, controlar, aunque se usa más con controlar el deseo sexual. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Hay estos en tu vida? Si no están completos, mira, a lo mejor hay algo que todavía te domina. Hay algo que está en la oscuridad que impide que se completa este fruto del Espíritu. Hay algo que domina tu vida. Haz reflexión. Mírate al espejo. Aquí no estoy para juzgar a nadie. No estoy buscando quién. Yo tengo los pecados como Dios lo tiene. Todos están al mismo nivel. Todos tenían el mismo castigo, que es la muerte. Y todos han tenido la misma forma de salvación, que es la sangre de Jesucristo, para salvarnos del pecado más inmoral, tanto como el pecado que vemos más leve, como la mentira. Nosotros decimos mentira amarilla, una mentira suave. No, la mentira blanca. Como la mentira blanca que es, bueno, no podemos considerar como mentira, es mentirita. Pero todas son iguales a los ojos de Dios Santo. Por eso, todos podemos tener algo que nos domina. Sea grave o sea leve, pero para Dios todo es grave, porque todo es pecado. Y Dios quiere librarnos a todos de lo grave y de lo que menos grave, como nosotros lo miramos. ¿Hay algo que te domina? Ahora es el momento. No esperes a mañana. Hoy, tráelo a la luz. Porque lo más pronto que lo traigas a la luz, más pronto serás libre. Hermano, ¿qué nos ha enseñado Dios estos días? ¿Y cómo pensamos ponerlo en práctica? Esto es lo que con esta pregunta os dejo para reflexionar, porque yo no puedo hacer más. El que tiene que convencer es el Espíritu Santo. El que tiene que obrar es el Espíritu Santo. Y por eso lo único que puedo hacer es inclinar mis ojos y todos conmigo, y vamos a pedir que el Espíritu Santo empiece su obra en cada uno de nosotros. Si queréis poneros de pie, si queréis manteneros sentados como queráis, pero si realmente sientes que necesitas al Espíritu Santo, necesitas a una obra hoy, póngate de pie, no delante de mí, sino delante de tu Dios, tu Padre que te ama tanto, tu Padre que quiere liberar.